Muy bien. Versículo 13, 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. No sé cuántos de ustedes tengan algún negocio personal, sean trabajadores, pero qué importante es tener en cuenta ambas partes. Cuando tú eres el que contrata y tú eres al que contratan, empleado y empleador, ¿sí? Es muy importante esta parte porque tiene como objetivo en nuestra vida como cristianos aplicar lo que dice la palabra de Dios, partiendo desde el título, que es la lección número 7, cumpliendo las obligaciones éticas. Por eso el versículo 13 dice, por causa del Señor. Entonces, si se dan cuenta, el apóstol Pedro pone por encima de todo al Señor y dice claramente en el versículo, permítame, en la nueva traducción viviente 2:13, dice, por amor al Señor, respeten a toda autoridad. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen? Nueva traducción viviente, por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana. Hago pausa en esto porque quiero resaltar, ya sea al rey como jefe de Estado, ¿sí? Ya sea el rey como jefe de Estado. Nosotros tenemos que tener en cuenta el Antiguo y Nuevo Testamento para tener un panorama general de la Biblia y poder entender por qué el apóstol Pedro nos dice esto acerca de cómo tenemos nosotros por causa del Señor debemos someternos y debemos de respetar, como dice en la nueva traducción viviente, por amor al Señor. Esta es la causa. Cada uno de nosotros debe abrazar la causa del Señor para este tema. Por causa del Señor, o en la nueva traducción viviente, estoy haciendo énfasis, por amor al Señor. Respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado, ya sea al rey como a superior. Entonces, nosotros podemos ser empleadores o podemos ser empleados. ¿Cuál puede ser nuestro criterio? ¿Cuál debe ser nuestra línea de partida, nuestra línea de meta? ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad en ello? Pero en un momento dado, todos los que estamos aquí presentes hemos sido trabajadores o también nos ha tocado el tema de ser empleadores. ¿Cuál, cómo fue mi comportamiento? ¿Cómo ha sido y cómo está siendo? Ok, entonces, por medio de esta introducción, volviendo al versículo número 13 en la Reina Valera, dice, por causa del Señor, someteos a toda autoridad. Por causa del Señor, nueva traducción viviente, quiero que se graben esta palabra, por amor al Señor. Nos dice la Escritura en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Entonces, por amor, debe partir cada uno de nosotros al considerar que Dios es el dueño de todas las cosas, pero también nos enseña a través de Jesús cómo debemos nosotros vivir y comportarnos en este mundo, porque a muchas personas se les es bien fácil faltar al respeto, comportarse de una manera inadecuada, tener pensamientos tal vez no buenos hacia alguien que no lo trata bien porque el patrón es duro. ¿Cuál es mi postura como cristiano? ¿Cuántas veces he pensado mal porque me exigen algo más o algo que no debería yo hacer? La Biblia es tan sabia y es tan completa y por eso es libre de errores que abarca prácticamente todo. Cuando Pedro, ya profundizando, dice, por causa del Señor, aunque la ciudadanía verdadera, tuya y mía, está en el cielo, como dice Filipenses 3:20, vamos a leerlo.
Filipenses 3:20 para que lo apunten, pero también lo vamos a leer y dice claramente lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sería inmaduro pensar que debemos de descartar todo el sistema o los principios, leyes o límites que rigen, gobiernan, ordenan o mandan a este mundo, diciendo, bueno, al final de cuentas soy extranjero y peregrino. Es cierto, todos los que estamos aquí y confiamos en el Señor somos extranjeros y peregrinos, ¿cierto? Jesús dijo, yo voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, la política o el gobierno, el reino, el rey, que es el Dios todopoderoso, obviamente es totalmente diferente a los gobiernos o pensamientos o gobierno que hay en este mundo. Vamos a llamarle a nuestro mundo actual. Bueno, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, aunque la ciudadanía verdadera del cristiano está en el cielo, como dice Filipenses 3:20, el cristiano, tú y yo, debe vivir como un ciudadano obediente. En la nueva traducción viviente usa la palabra amor, por amor al Señor, pero en esta profundidad menciona también la palabra obediencia. Amo a quien me ha contratado, amo a mis jefes, o hay una versión en México que dice, lo odio con odio jarocho. O sea, es un odio muy fuerte, no muy profundo. No, hay jefes que son muy difíciles, pero a veces nosotros somos los difíciles. Entonces, Pedro, no quiero que descarten o olviden el contexto en el que se escribió la carta de Pedro, porque es muy importante para el desenlace que le estamos dando. Recuerden que a todo pasaje tiene su regla de interpretación. Hay que observar, hay que interpretar y hay que aplicar a nuestra vida. Entonces, la causa del Señor es amor. Y hay unas palabras que dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, lo que también da una fuerte connotación a la obediencia. Entonces, debemos de vivir como ciudadanos obedientes en este mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que Dios sea honrado y glorificado. Mira, Él es cristiano y Él cumple con todas sus funciones. A veces le pedimos de más o tal vez a veces nos pasamos. Dudo que lo puedan decir, ¿verdad? Pero si tú te mantienes como alguien que respeta, que se somete a la institución, que es obediente, va a ser honrado Dios porque tú eres un hijo de Dios. Va a ser honrado y va a ser glorificado. Y si haces lo que debes hacer, van a reconocer quién eres tú. Y van a decir, oye, él es diferente a otros que se dicen cristianos y son los que más problemas dan. Y qué vergüenza, ¿verdad? Porque en lugar de ser glorificado y honrado el Señor, es vituperado. Entonces, la conducta rebelde de un cristiano trae deshonra y descrédito a Cristo. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos 13, del versículo 1 al 5, se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Romanos 13, del 1 al 5. El título dice sumisión a las autoridades. No nos sometemos para perder, nos sometemos por obediencia y por amor. Y fíjense lo que dice Pablo. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene ¿de quién? De Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera
cristiano, no cristiano, pero acuérdense a quién le escribe Pablo. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen, no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Es una pregunta para ti, para mí. Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Propósito específico. 5. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Entonces es muy claro el mensaje de Pablo para la iglesia, para el cristianismo de su época, para las generaciones que siguieron hoy nosotros, que el principio es que toda autoridad que reconozca la autoridad de Dios castigará al malo. Sí, podemos decir nosotros, bueno, hasta la autoridad humana se ha corrompido. No es nuestro problema. Algún día a quien se le da autoridad, se le demandará lo que hizo con esa autoridad, haya hecho bien o haya hecho mal. Sí, hay muchos casos de injusticia, es cierto, pero un predicador dijo, Dios tiene buena memoria y registra todo. Aparte, más vale una pálida tinta que una mente brillante, hablando de nosotros. Pero Dios es Dios y no olvida nada. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la conducta rebelde de un cristiano trae deshonra y descrédito a Cristo, porque dicen, es cristiano, para eso va a la iglesia. Enseguida le echan la culpa al pastor. Eso es lo que le enseña a su pastor y el pastor ni en cuenta, pero le echan la culpa al pastor. Entonces tenemos que reconocer que debemos de tener un criterio correcto hacia las autoridades, eh, autoridades de derecha, de izquierda, socialistas, las diferentes clases de gobierno y política. Nos corresponde a nosotros hacer algo que ahorita vamos a ver. Antes de ello, vamos a Tito, capítulo 3, versículo 1 y 2. Tito, capítulo 3, 1 y 2. Fíjense lo que dice Pablo. Esta educación se la daba a las iglesias, pero también a los discípulos más cercanos, Timoteo y Tito. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Nueva traducción viviente, para que lo apunte, solamente el versículo 2. Tito 3:2, nueva traducción viviente. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Así debe ser el cristiano. Si algo lo debe de caracterizar, debe ser el amor, debe ser la obediencia, debe ser la humildad. Si hay algo en lo que estamos batallando, bueno, la escritura dice que si estamos falto de sabiduría, la sabiduría nos puede llevar a ir moldeando nuestro carácter, nos falta humildad, nos falta obediencia, nos falta amor. La fuente es Dios. Para amor es Dios. Para sabiduría es Dios. Para obediencia es Dios, por el ejemplo. Para la humildad también es Dios, Jesucristo, el ejemplo. Entonces,
Tenemos el ejemplo del Señor Jesús, que viene del reino, llega a este mundo y nos muestra la calidad de ciudadano que fue. Desde que pudo él tomar decisiones propias, acuérdense, como ser humano, él no quebrantó ninguna ley humana, siempre fue obediente. Ahí tenemos la vara bien alta, pero tenemos el ejemplo sano del Señor Jesús. También dice que en el versículo 3 que debemos someternos, ¿verdad? Este es un término militar que significa disponerse en filas bajo las órdenes del comandante. Bueno, tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Y que tiene que ver con asumir una actitud de sumisión y de humildad, porque acuérdense que Dios resiste a quien, a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, yo debo asumir una actitud de sumisión y de humildad. Durante nuestro paso por el mundo, y vamos a estar bajo la ley humana, vamos a estar también bajo la autoridad civil. Entonces, el pueblo de Dios debe de vivir de forma humilde y sumisa, ¿sí? En medio de cualquier sociedad impía, hostil y calumniadora. No sé si ustedes entran a las noticias cristianas y de repente ven el testimonio de algunos países donde el cristianismo es muy perseguido. Es muy duro y es muy difícil para nuestros hermanos porque las sociedades son impías, totalmente alejadas de Dios, son hostiles, son calumniadoras hasta el día de hoy, pero siempre el Señor levanta un remanente y es muy difícil para ellos, pero la calidad de humildad, de sumisión, de fe y de confianza es muy grande. Hay una palabra que aparece en el versículo 13 que habla acerca del rey. Un comentario histórico dice que se refiere aquí y en el versículo 17, 2, 17 a Nerón. Fíjense, el emperador romano. Este emperador reinó del 54 al 68 después de Cristo. El comentario histórico habla acerca de este rey que fue Nerón, ¿sí? Que no reinó pocos años, pero tampoco fueron muchos, pero los años que reinó fueron de verdad un tormento y una persecución para el cristianismo. Pero si nosotros leemos todo el versículo, dice, acuérdense ahorita, habla de Nerón, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En su momento les compartía que comenzó Nerón a reinar de una manera correcta, no tan tirana. Después fue llevando un gobierno y una política totalmente mala, pero ¿cuál es el consejo aquí hasta este momento, en este contexto? ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo? Que se sometan a toda institución humana. Y está aquí hablando o se refiere al rey, se refiere a Nerón. Versículo 14, primera de Pedro 2, 14 y 15. ¿Listos? Dice, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo énfasis a hagáis callar a hombres insensatos.
Este es el propósito de nuestra sumisión a la autoridad, para que evitemos cualquier motivo de condenación y seamos elogiados a tal punto de que se le pueda cerrar la boca a los que procuran, pues con obstinación, encontrar motivos para hablar en contra de la fe y criticar tu vida o criticar a todo creyente. Por eso es importante tener en cuenta, tener en mente, saber que te observan para ver cómo te comportas. A veces pueden actuar injustamente contigo, como probándote para ver cómo respondes en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, en la calle. En varios lugares pueden surgir diferentes situaciones donde gente que es insensata te quiere poner a prueba como si fueran Dios. Y es ahí donde tenemos que recordar quiénes somos, quién es nuestro ejemplo y a quién debemos rendirle honor y alabanza por nuestro amor, por nuestra obediencia y por nuestra humildad. Sí, era muy difícil el contexto para estos creyentes, pero pues también para nosotros hoy no es tan fácil, ¿verdad? Pero tenemos que darnos a conocer por amor, por obediencia, por humildad, por sumisión, en lugar de ser personas rebeldes. Bueno, versículo 16 y 17. Estamos ahí en el capítulo 2, no se mueva de ahí. Ok, teniendo problemas con la cámara, pero ya está. Muy bien, 16 y 17. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, nosotros debemos de analizar el terreno en donde estamos y reconocer que somos libres, ¿sí? Para no libres, no para hacer lo malo, sino para vivir como siervos de Dios, honrando a todos, amando a los hermanos. Dice, honrad a todos, perdón, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Cuando Pedro le dijo a sus lectores que debían respetar a las autoridades civiles, hablaba del imperio romano que estaba bajo la autoridad de Nerón. Ahora sí, un tirano notoriamente cruel, con toda la extensión de la palabra. Así lo describen la historia, los libros. Fue un tirano notoriamente cruel. Es obvio que no les dijo a los creyentes que debían comprometer su conciencia. Y en esta parte quiero detenerme un momentito para que quede claro esto, que nosotros tenemos libertad para hacer, sí, lo que la palabra de Dios nos dice, pero quiero ponerles un ejemplo. En una ocasión se le acercaron a Jesús unos fariseos. Siempre se veía rodeado de herodianos, de saduceos, de escribas, de publicanos, de romanos. Entonces le preguntan que si era correcto dar tributo a César, pagar los impuestos. Entonces le dice, saca una moneda, Pedro se la da a Jesús y le dice, ¿de quién es esta inscripción? Bueno, de César. Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Les repito esto, no les dijo a los creyentes que debían comprometer su conciencia. Pedro le había expresado al sumo sacerdote años atrás estas palabras que ustedes ya leyeron. Es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Pero Jesús nos da un ejemplo. Debemos respetar a toda autoridad. Den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Jesús nunca fue irrespetuoso hacia las autoridades. Hacía lo que tenía que hacer. Bueno, pero en diferentes aspectos de su vida cotidiana era posible y deseable que los cristianos vivieran en armonía con la ley de su país. En la actualidad, algunos cristianos viven en libertad, mientras que otros viven bajo gobiernos represivos. Pero un punto a destacar, a todos se les ordena cooperar con los gobernantes siempre y cuando la conciencia lo permita. ¿Sí me explico, hermanos? Siempre y cuando la conciencia lo permita. Nosotros como cristianos estamos a favor de la vida, ¿cierto? Estamos a favor del modelo original de la familia. Aunque los gobiernos hoy actuales a nivel mundial digan una cosa, el Señor, vamos a usar esta palabra por siempre, nos enseñó a nosotros el modelo del Señor, pero el mundo hizo su propio modelo. No debemos comprometer nuestra conciencia. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, pero sí nos enseña a respetar las autoridades. Tenemos que encontrar un punto de balance, de armonía para poder vivir en el país, estado o ciudad, comunidad donde estemos. Es lo mismo, es para el tiempo en el que vivía Pedro y Juan. Es necesario, ¿sí?, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, a todos se les ordena cooperar con los gobernantes siempre y cuando la conciencia lo permita. Debemos hacerlo porque por causa del Señor, para que se respeten sus buenas nuevas y el pueblo de Dios siga siendo luz y siga siendo sal. Ahora, si somos perseguidos, pues debe ser por la causa de Cristo y no por quebrantar las leyes morales o civiles. Si va a venir la persecución en contra tuya de la iglesia o del cristianismo en esta época actual, que sea por causa de Cristo y no por quebrantar las leyes morales o civiles. ¿Queda claro eso, hermanos? No comprometa su conciencia, pero sí debemos estar orando por las autoridades y recuerde que si una autoridad obra mal, algún día el Señor le llamará a cuentas. Miren, este versículo, respeten a todas las personas, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El versículo que acabamos de leer, el 17, honrad a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. Ok, aquí tenemos lo que podríamos llamar el resumen de las obligaciones del cristiano para con los demás. Y vamos a hablar de 4 puntos. Le repito esto. Aquí tenemos lo que podríamos llamar el resumen de las obligaciones del cristiano para con los demás en 4 puntos. Punto número 1. Respeta a todas las personas. Les voy a ir un poco pausado para que pueda captarlo. Número 1. Respeta a todas las personas. Mire, nos puede parecer que eso no haría falta decirlo. Algunos pueden pensar, ¿verdad?, que debemos respetar a todas las personas. Para nosotros, la Biblia es nuestra regla de fe y creemos que el libro de Dios no tiene errores. Lo han cometido los hombres tal vez en alguna
escritura, letra o algo, pero nosotros creemos que está libre de errores, ¿sí? Pero si analizamos el contexto, qué importante, ¿verdad? Otra vez el contexto. Nos vamos a encontrar que cuando Pedro escribió esta carta era algo completamente nuevo. Fíjese, había 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Puede ser exagerado, tal vez se hayan quedado cortos, pero no estamos hablando solamente de lo que había en el pueblo judío como esclavos, sino estamos hablando de todo el Imperio Romano. Son números muy grandes, 60 millones de esclavos. Bueno, es una cifra solamente para mencionarle y que usted pueda eh, pensar en ello. Pueden ser mucho más, definitivamente, que eran considerados por la ley como no personas, sino como cosas, como cualquier otro objeto, sin el menor derecho a nada. De hecho, lo que Pedro está diciendo es, tened en cuenta los derechos de todos los seres humanos y la dignidad de todas las personas. En definición, cuando dice respeta a todas las personas, porque el respeto hacia una persona te lleva a algo, tomando en cuenta la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que está transmitiendo Pedro, que debemos tener en cuenta los derechos de todos los seres humanos y la dignidad, qué importante, de todas las personas. Todavía hay quienes tratan a los demás como cosas, y creo que en eso estamos de acuerdo. Muchos, tristemente, podemos decir, han aprendido y crecido con principios buenos, pero no se han apropiado de ellos y miran por encima del hombro sintiéndose superiores cuando la escritura dice que nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. Entonces se sienten superiores y esto es algo que va en contra de la humildad. Un empresario puede que considere a sus empleados como otras tantas máquinas humanas capaces de realizar cierto trabajo. Hasta en el estado de bienestar, cuya finalidad es hacer todo lo posible por el bienestar físico de las personas, se corre el peligro de considerar a las personas como números de una lista o como tarjetas de un sistema de informática. Estuve trabajando en una fábrica y lo que valía era que yo tomara la tarjeta, la metiera en el checador, se registrara mi hora de entrada y mi hora de salida. Si no lo hacía así, es como si yo no hubiera estado. O sea, lo importante para el patrón era que mi tarjeta estuviera registrada. Tristemente, muchas personas ven así a otras personas. O sea, son números. 10 personas son números. 10 personas son dinero. Me falta una, no vamos a sacar la producción en lugar de tal vez averiguar si se enfermó o le pasó algo. No, o sea, son números, son tarjetas. Muchos piensan así, no todos. No vamos a generalizar, pero muchos piensan así. Por eso les decía, si nosotros somos los que damos trabajo, tenemos que considerar grandemente lo que dice la palabra de Dios. Es una necesidad urgente tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice para los que damos trabajo o para los que vamos en busca de trabajo. Porque hoy en la actualidad, de una u otra manera, todavía se practica la esclavitud. Entonces, debemos de tener en cuenta que nosotros debemos respetar a todas las personas. Debemos respetar sus derechos. Debemos respetar su dignidad. Número 2, amad a los hermanos. Aquí le puse amada.
lo voy a corregir porque si no se lo voy a mandar así. Amad a los hermanos. Dentro de la comunidad cristiana, el respeto que debemos tener para con todas las personas se hace más cálido e íntimo. Si amas a Dios y te encuentras con otra persona que ama a Dios, nos vamos a amar. Vamos a tener una confianza sin pedirla y no vamos a defraudar esa confianza. Vamos a amar, vamos a levantar, vamos a restaurar. Entonces, dentro de la comunidad donde estamos nosotros, debemos de tener un respeto por todos nuestros hermanos. Debemos demostrar ese amor cálido y vamos a llegar a una intimidad donde nos vamos a conocer bien y vamos a estar orando los unos por los otros. Se vuelve amor. Esto únicamente surge en el cristianismo, se vuelve amor. La atmósfera dominante de la iglesia debe ser siempre el amor. Usted puede decir, bueno, pero en mi iglesia no pasa eso. Hazlo tú, comienza tú. Debemos de desarrollar un ambiente donde esté el amor, donde nos amemos los unos a los otros, donde no sea un ambiente pesado, sino tú digas al lugar que llegues, huele a amor, aquí huele a hijos de Dios, no, no huele a azufre. No sé por qué el azufre lo relacionan con el diablo, pero es mejor que huela a amor y no azufre, ¿verdad? Es importante para nosotros. La iglesia es la familia más amplia de Dios y el vínculo que nos une o el vínculo que une debe ser el amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mire, si usted viene a Mérida, bienvenido. Va a encontrar casas donde lo puedan recibir muy bien. Lo mandaré con la hermana Silvia, con Yaremi, va a Valladolid, la voy a mandar con Geomara, pero yo sé que si vamos a Cancún o a la Ciudad de México, además hasta Argentina, tenemos varios argentinos ahí, nos van a tratar bien, pero nosotros debemos de tratarlos bien, igual si ellos llegan a venir acá, porque ese vínculo es Dios mismo, ese vínculo es personal y es persona, es el amor. Y ese amor ha sido puesto en todos nosotros por medio de el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos cumplir con las obligaciones éticas, debemos de someternos, debemos de respetar, debemos de ser humildes, debemos amar, debemos de ser obedientes para que sea notorio ese respeto. Dios conoce el corazón, es cierto, pero tú y yo no. Entonces tenemos que darlo a conocer. Aquí hay mucho amor para dar. Y alguien te puede decir, sí, pero no se ve, ¿no? O sea, sí hay mucho, pero no se ve. Entonces, debemos amarnos. Punto 3, temed a Dios. Busquen, por favor, Proverbios capítulo 1, versículo 7, pero en la NBI. Proverbios 1:7. ¿Ya lo tiene? Ok. Si usted lee la Reina Valera, usted va a leerlo de esta manera. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así se hizo la interpretación. No es que tenga un error, aclaro, no estoy buscando errores. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, estoy muy claro. Por eso hay muchas personas que tú dices, pero ¿por qué no es temeroso? ¿Por qué no lo tiene como principio? Porque desprecia la sabiduría y la enseñanza. Pero fíjese cómo comienza, es lo mismo para la Biblia de las
las Américas o la NBI, la Nácar Colunga o la Peshita, fíjese, 1.7, NBI. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Esta versión comienza con el temor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Por qué hago énfasis en esto? Y le comparto este comentario. El autor de Proverbios decía, el temor del Señor es el principio de conocimiento. Tal vez una traducción mejor sería, no que el temor del Señor es el principio del conocimiento, sino que el temor del Señor es la parte más importante. ¿Sí? El temor del Señor es la parte más importante. Es el verdadero cimiento del conocimiento o la sabiduría. No quiere decir terror, sino devoción, reverencia. Entonces, para nosotros, el decir que el temor del Señor es el principio de el conocimiento debe ser fundamental, debe ser lo más importante, porque siempre destacamos, ¿qué dice Proverbios 1.7? El principio, no, el temor del Señor es lo más importante, porque te va a llevar a una devoción y un respeto, una reverencia, no a un terror o miedo, sino que te va a llevar a reverenciar al Señor en todas partes. Es indudable que jamás daremos respeto a nadie, por eso a veces muchos son irrespetuosos. Es indudable que jamás daremos respeto a nadie hasta que demos reverencia a Dios. Es solo cuando reconocemos a Dios y el lugar que a Dios le pertenece. Dios es prioridad. Dios debe ser lo más importante. Dios es el centro. Tiene que ser el centro de nuestras vidas. De esa manera, todas las demás cosas serán colocadas en el lugar que le corresponde. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que debe ser más importante? Dios. Por eso esta traducción, la Biblia de las Américas, la NBI, otras, hablan de que el temor del Señor es el principio y la base de el conocimiento. Y la pregunta sería, ¿hay temor en nosotros? Porque mientras más temor, reverencia, devoción, obediencia haya en ti, te vas a acercar más, con más confianza al Señor, lo vas a conocer mejor, pero esto debe ser siempre aplicable a tu vida y a mi vida, ¿verdad? Hablando del temor. Punto número 4, honrad al rey. Mire, de las 4 exhortaciones de este versículo, esta es la más sorprendente. ¿Por qué? Porque si fue de veras Pedro el que escribió esta carta, el rey en cuestión no era otro que Nerón, un cruel, un César despiadado. La enseñanza del Nuevo Testamento es que el gobernante es enviado por Dios para mantener el orden entre la gente y que ha de ser respetado, aunque sea Nerón. No era fácil, no fue fácil. En ningún aspecto fue sencillo, pero tenemos que tomar en cuenta lo que dice Pablo, que toda la escritura fue inspirada por Dios para instruir y para corregir en justicia. Entonces, este versículo es aplicable a nosotros. Las autoridades están puestas para mantener el orden, pero ¿había orden en ese tiempo? ¿O este César trajo orden? No, todo lo contrario. Versículo
Permítame que se me... ¿Me escucha? Versículo 18. ¿Sí? Ok. Bueno, dice, Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es fácil amar y respetar al que te ama y te respeta, pero se nos enseña que también debemos estar sujetos, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, sino también a los difíciles de soportar. Dos puntos de este versículo. Número uno, el cristianismo introdujo una nueva relación entre el amo y el esclavo. El cristianismo introdujo una nueva relación entre el amo y el esclavo. Cuando Pablo le devolvió a Filemón a su esclavo fugitivo Onésimo, no le sugirió siquiera que lo dejara en libertad. No insinuó que Filemón debería de dejar de ser el amo y Onésimo dejara de ser el esclavo. Lo que sí dijo fue que Filemón tenía que recibir a Onésimo no ya como siervo, sino como hermano querido. Pero jamás le dijo, tú vas a dejar de ser su amo y tú vas a dejar de ser el esclavo, sino que puso atención Pablo y el Señor lo inspiró para una nueva relación entre el amo y el esclavo. Rompió con todo estereotipo y prototipo de lo que tenía que ser o lo que era un amo y lo que era un esclavo, porque lo que compartimos hace un momento es que el esclavo no tenía ningún derecho y que el imperio romano lo tenía como un objeto o cosa. Pero la palabra de Dios introdujo una nueva relación, el amor, la hermandad. Trátalo como a tu hermano. Y Pablo decía, y si te debe, yo te lo pago, ¿no? ¿Cómo debemos de tratarnos como hermanos? Punto número dos, el cristianismo introdujo una nueva actitud ante el trabajo. El cristianismo introdujo una nueva actitud ante el trabajo. En el 1994, algunos creo no habían nacido, ya estamos en el cuarto escalón. Estuve trabajando en una fábrica donde conocí a un hermano apostólico y todos le decían, este es muy matado, este se queda horas extras, por este a veces no nos dan descanso, y por este, y por este, y por este. Pero bueno, lo criticaban, ¿no? Pero ¿para quién trabajamos? Para un patrón. Pero ¿para quién lo hacemos? Fíjese, el cristianismo introdujo una nueva actitud ante el trabajo. El Nuevo Testamento expresa la convicción de que todo trabajo se ha de hacer como para Jesucristo. Y Pablo escribe, cualquiera que sea vuestra actividad, en Colosenses 3:17, cualquiera que sea vuestra actividad, ya sea de palabra o de obra, hacedla en el nombre del Señor Jesús. Estás en un trabajo, pero ¿a quién te le debes y para quién lo vas a hacer? Debemos trabajar de manera que se honre y se exalte a Dios. Cualquiera que sea vuestra actividad, cualquiera que sea tu actividad, ya sea de palabra o de obra, hazla. Debes hacerla en el nombre del Señor Jesús. Si coméis, dice Primera de Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Piénsalo como trabajador, como estudiante.
como proveedor, como ama de casa. Hazlo en el nombre del Señor y hazlo para la gloria de Dios. El cristianismo introdujo una nueva actitud ante el trabajo. Vino a refrescarle, vino a darles vida, esa verdadera esperanza que es el Señor Jesús, de que el amo dejara de ser un tirano, que lo dejara de maltratar y que lo viera con amor. Entonces fue importante y cambió muchas cosas el cristianismo, sí, sí cambió. Una de ellas, la relación entre el amo y el esclavo. La otra, la actitud ante el trabajo. Versículo 19 al 23. 2, 19 al 23. Porque esto merece aprobación, que alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 21. Pues para esto fuisteis llamados. Vuélvase para atrás. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamado. ¿Para qué? Para sufrir por la causa de Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles fueron las pisadas del Señor Jesús? No fueron solo sufrimiento, sino que cada paso que él dio glorificaba al Señor. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, no he venido a hacer mi propia voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú ya lo has decidido. Debemos de seguir las pisadas de Jesús. La humildad, la obediencia, el amor, el perdón. ¿Cuántas huellas no dejó el Señor Jesús para que lo sigamos? Pero vamos a ser perseguidos si haces lo que Jesús te dice. 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Así es que tú y yo no debemos responder con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. El que la hace, me la paga. Si supiera quién soy, saldría corriendo. No, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuimos sanados de todo pecado, fuimos declarados justos por causa del Señor Jesús, porque en él fueron depositados todos los pecados. 25, versículo 25. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Nueva traducción viviente. Fíjese cómo lo expresa, ¿no? Antes éramos ovejas descarriadas. Yo espero que ya ninguno de nosotros esté descarriado porque nos van a quebrar la patita. Dice, pero han vuelto al pastor, al guardián de sus almas. Aquí aparece una palabra y con esto terminamos. Episcopos. Quiere decir protector de la seguridad pública, guardián del honor y la honradez, supervisor de la correcta educación y de la moral pública, administrador de la ley y el orden público. Así que al llamar a Dios episcopos, demuestra de nuestras almas, perdón, es decir, que Él es nuestro guardián, es nuestro protector, guía y director. El Señor no duerme.
Dios es el pastor y es el protector de nuestras almas. Nos cuida con su amor, nos protege con su poder y nos guía por el buen camino con su sabiduría. Pero hay algo que debemos hacer: cumplir las obligaciones éticas. El Señor hará lo que a Él le corresponde. Tú y yo debemos hacer la parte que nos corresponde. Muy bien. Hasta aquí terminamos esta lección.